Mientras que en América la línea de artistas que trabajaban con la vinculación del arte con la vida se dividían entre artistas integrados en el sistema, como los del movimiento pop art, y artistas más críticos, como los movimientos de posvanguardia de influencia europea, en la Europa de la posguerra, los artistas habían cogido el relevo del dadaísmo para hacer una dura crítica a la realidad del momento, al tiempo que hacían una reflexión sobre el porqué de los fracasos del arte de vanguardia. La posvanguardia europea empezaba a entender que el arte y la cultura son inseparables del contexto social, económico y político que los produce. Y muchos artistas abandonan definitivamente toda idea del arte por el arte para relacionarse con la realidad y con el resto de las disciplinas culturales, para hacerlo desde puntos de vista diversos. El movimiento situacionista, por tanto, es el primer movimiento de posvanguardia europeo que da el primer paso para hacer esta dura crítica a la realidad y al arte y ponerse en relación con el resto de las disciplinas. Guy Debord se convierte en el teórico del movimiento y en su libro La sociedad del espectáculo se encuentran los detonantes del movimiento situacionista y de la Revolución de Mayo del 68. En este libro se hace un análisis de la realidad social y económica del capitalismo tardío y de las nuevas formas de opresión que nacen en la sociedad llamada del bienestar. El texto también es un ejemplo de entrecruce de disciplinas, ya que se retroalimenta de la filosofía, la política, la literatura, el arte, así como de la realidad cotidiana, acercándose su forma de trabajo a la de un hipertexto. Los diferentes estratos de la hipertextualidad es una de las características de los métodos de trabajo de este momento. El situacionismo intenta retomar los planteamientos revolucionarios de la vanguardia, con recursos como el ready-made manipulado, que bautizaron como pintura desviada o détourné. El situacionismo, como movimiento de izquierda, criticó duramente a la sociedad del espectáculo, a la sociedad de masas y a la sociedad del consumo. La pintura desviada presenta un desajuste entre la imagen y sus signos, logrando de esta manera resignificarlos. En este détourné, la pintura original representa a una niña vestida de blanco, como si fuera a realizar la primera comunión, a la que transforma con un bigote y una perilla en un personaje amenazante. La comba ahora parece un látigo y la niña parece ir contra nosotros. Escribiendo en el fondo del cuadro, la vanguardia no se rinde. Las obras se convierten así en contraimágenes que frenan nuestro habitual modo de mirarlas. El situacionismo fue un movimiento internacional que se configuró en 1957 con la confluencia de artistas herederos del surrealismo y del dada. Estos herederos eran los letristas, los imaginistas y el grupo Cobra, cuyo nombre procede de las iniciales de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, ciudades de donde procedían sus miembros. Los situacionistas hacen una lectura política del arte y un análisis del por qué la vanguardia había fracasado, y descubren que la negación radical del Dada era insostenible, pues acabó con el propio movimiento Dada. Sin embargo, dejó libre su espíritu negativo, que resultaba útil para desmontar cualquier estructura preexistente. Por otro lado, el surrealismo pensaba que había descubierto la gran fuerza liberadora de la vida, útil para contrarrestar el estancamiento y la inconsciencia social. Pero paradójicamente, para vencer esto, proponían un regreso más radical a lo irracional, sin percatarse que esto significaba un regreso a los automatismos, a las inercias y ocasionalmente a lo sorpresivo. Así que fue una solución transitoria y no un mecanismo universal como pretendían. Por lo tanto, el fracaso general de las vanguardias fue una cuestión de escala. Los cambios no podían suceder a escala universal, como pensaban,
sino a escala local. Cuando las vanguardias se dan cuenta de su incapacidad para efectuar cambios a gran escala, los movimientos se segregan, se dispersan, se repliegan sobre sí mismos, perdiendo conexión entre sí. Entonces comienza a dominar una cultura descompuesta, fragmentada y en crisis. El clásico lema del divide y vencerá ocurrió con las vanguardias, y con esa división se perdió toda su fuerza revolucionaria. Los situacionistas pensaron que con estos esbozos de contracultura fragmentada no era posible enfrentarse a la cultura dominante, y sobre estas ruinas tampoco se podía construir nada nuevo. Pensaban que si los valores universales no eran posibles, lo que quedaba era plantearse objetivos más cercanos y locales, como por ejemplo la construcción de situaciones. De ahí que el movimiento tomara este nombre. Las situaciones eran construcciones e intervenciones muy concretas que intentaban cambiar cosas muy concretas. Pensaban que para cambiar el todo hay que empezar por las partes. Por ello, además de realizar un análisis político del arte, realizan también un análisis político de la realidad. En primer lugar, fueron conscientes de las dinámicas del consumo y de la dominación del sistema capitalista sobre la sociedad. En segundo lugar, percibían que existía una segregación de las actividades humanas y todas mantenían una dinámica pasiva dentro del sistema del espectáculo. En tercer lugar, observaban también que la arquitectura tenía un papel fundamental en las dinámicas de aislamiento en el espacio vital, ya que no permitían los movimientos sociales ni sus relaciones. Con el análisis de estos tres elementos, los situacionistas fueron conscientes de la situación de alienación social que estaba contribuyendo a crear una sociedad patológica. La manera más inmediata de romper con esas dinámicas alienantes era actuar desde dentro del sistema, modificando el modo de concebir la vida y experimentando nuevos modos de relación. Para hacer una crítica al sistema capitalista y sus dinámicas de consumo, el grupo Cobra empieza a aplicar técnicas deconstructivas a través de una relectura de las técnicas de vanguardia. Y, por ejemplo, en lugar del collage, utilizan el decollage. Si el collage de vanguardia acabó siendo absorbido por el sistema como un objeto de contemplación y de lectura privada, el decollage se convertía en su técnica opuesta. El decollage consistía en coger objetos, principalmente carteles que se encontraban en las calles, en vallas publicitarias o en paredes, para ser deconstruidos mediante rasgados, emborronamientos, quemados o repintados. Se trataban de estrategias vándalas que tenían por misión despojar de su función utilitaria y de consumo a la publicidad, para presentarlos de forma nueva, como una forma de crítica a la realidad. Con el decollage también buscaban situar la obra en el espacio público. Todas las acciones sucedían inicialmente en la calle, como actos vandálicos, rasgando, arrancando y quemando carteles como forma de resistencia frente al dominio de la publicidad y el consumo. Pero acaban cayendo en los mismos errores de la vanguardia. Las obras finalmente acaban siendo institucionalizadas, convertidas en objetos culturales y siendo expuestas en galerías. Al mismo tiempo reconocían que la galería les aportaba una neutralidad en la que los discursos se pueden leer sin interferencia, como ocurría en las calles. En las calles el discurso político se diluye y se pierde. Sin embargo, trasladando las obras a las galerías, encontraban que se producía una relación interesante entre los espacios. Dos lugares distantes se interrelacionan y vinculan por la acción artística, algo que apunta a los juegos entre dentro y fuera del marco. En el título de este decollage aparece el lugar del cual se extrajo el cartel. El segundo de los puntos que los situacionistas atacaban de la realidad era la segregación de las actividades humanas.
En el capitalismo, los mecanismos normalizadores de la vida cotidiana se ponen en acción a través de las dinámicas laborales. El trabajo va a normalizar la vida entera, va a distribuir el tiempo vital a través de los horarios, va a organizar las relaciones sociales, va a otorgar un rol y una posición social a los individuos, va a modelar su identidad, en definitiva, va a determinar la subjetividad. Guy Debord hablará de cómo el exceso de especialización disminuye la capacidad de relación con aquellas esferas que no son las propias. El trabajador especializado será un sujeto que banalizará su tiempo de ocio y después del trabajo se refugiará en la comodidad. Verá programas basura y se dedicará a la posesión de bienes. Estos hábitos disminuirán sus capacidades humanas, convirtiéndolo en un espectador plano y sin criterio. Por ello, en primer lugar, los situacionistas atacan el trabajo como forma de alienación, donde las funciones están estructuradas y determinadas, y reclamarán el tiempo de ocio y juego como forma de libertad. Demandarán una vida que se oponga a la del deber, y aunque el movimiento nace en Europa, se expandirá de manera internacional hacia muchos más países. Muchas de sus obras se concebirán como un boicot al trabajo alienado y al sistema funcional. Pensemos que el trabajo y el tiempo libre son las dos caras de una misma moneda. El juego se observará como un mecanismo revitalizador para el sujeto alienado por el trabajo. El juego lo empujará de manera sencilla a la participación, a la apertura a los demás y favorecerá las interrelaciones. En este happening, Alan Caprow bloqueará el patio de acceso a una galería llenándolo de neumáticos. Todo aquel que quiera acceder a la galería tendrá que pasar sorteando los neumáticos, recordando los juegos infantiles de saltar entre obstáculos. Christo y Jean-Claude intervendrán en la calle Visconti de París, obstaculizándola con bidones de petróleo, y titularán la pieza Telón de acero. Claramente, esta pieza hace alusión a la Guerra Fría y a la frontera ideológica entre potencias. Construyen una metáfora a escala pequeña al tiempo que impiden la circulación por la ciudad, obligando al viandante a desviarse y coger otro trayecto. La pieza estuvo durante un año bloqueando esta calle de París. Richard Serra levantará un muro de metal en la Plaza Federal de Nueva York, que es su centro neurálgico administrativo. La escultura dificulta la funcionalidad de la plaza. Los ciudadanos tenían que bordear el muro para resolver los trámites burocráticos. Muchos ciudadanos se opusieron a esta pieza polémica, por lo que en 1989 fue desmontada. La tercera de las críticas que realizan los situacionistas va dirigida hacia la forma arquitectónica del espacio vital y hacia las dinámicas de aislamiento que promueve. La ciudad se puede entender como la representación del espacio normalizado por antonomasia, y su simple configuración genera hábitos de aislamiento y de reclusión constantes. Como alternativa a las ciudades normalizadas, los situacionistas propusieron una ciudad experimental que denominarían Nueva Babilonia y que subvertiría algunos principios de la ciudad tradicional, entre ellos la supresión de los tabiques o barreras intersubjetivas. Teorizarán sus propuestas a través de un concepto que denominan urbanismo unitario, o lo que es igual, la concepción de un espacio único e integrado. Para diseñar Nueva Babilonia, realizaron estudios a las ciudades y tomaron en cuenta lo que ellos denominaron la bioescritura. Esto es, recorridos que el ciudadano realiza en su vida diaria. El arquitecto Constant, por ejemplo, observó los recorridos diarios de su vecina, una joven estudiante de clase media alta
y comprobó que este recorrido o bioescritura se reducía al triángulo formado por la escuela, las clases de piano y su propia casa. Toda su vida transcurría en un triángulo y comprobó así la forma de vida alienante que se da en el capitalismo tardío. Frente a los recorridos que promueve el sistema funcionalista, los situacionistas proponen otro tipo de recorrido, como es el de la deriva, que es un viaje sin un fin predeterminado. La deriva es deudora del romanticismo y del barroco. En estos periodos era muy usual realizar largos viajes para descubrir nuevos paisajes y tener arriesgadas aventuras. La variante situacionista estaría en que estos viajes no se realizarían en territorios lejanos, sino en los escenarios cotidianos de la vida diaria. Los situacionistas podían irse varios días a la deriva por París, comiendo, paseando y durmiendo en los sitios más insospechados. Los situacionistas hablarán de las derivas como viajes dentro de la ciudad, como experiencias no planificadas, sino regidas por el azar y por el libre circular, sin destino ni fin, con el único objetivo de estar abiertos a descubrir aspectos desconocidos de la ciudad. Producto de estas derivas son los estudios psicogeográficos, que analizan los efectos psicológicos que el entorno produce en los individuos, tanto en sus emociones como en sus comportamientos. Para ello, estudian los estilos de vida, costumbres, colores, sonidos, olores, gestos, etc. de los habitantes de cada barrio. Las derivas y los estudios psicogeográficos les permitían conectar barrios por sus atmósferas y ambientes, mediante los llamados mapas psicogeográficos. Estos mapas relacionan los lugares no por su funcionalidad, sino por sus estilos de vida y, consecuentemente, por las emociones y estados de ánimo que despiertan. Estos mapas también podrán relacionar fragmentos de ciudades diversas y por tanto no tendrán que responder a una representación geográfica coincidente con el territorio, sino que son mapas construidos por afinidades emocionales y estados de ánimos que provocan. Según Constant, la aventura de descubrir lo cotidiano no puede producirse en un ambiente funcionalista. De ahí que la estructura de la ciudad de Nueva Babilonia tomaba como modelo los campamentos nómadas. Estos campamentos son fabricados con elementos transportables e intercambiables, son efímeros y se someten a un devenir constante. Constitutivamente requiere la actividad de todos los miembros del campamento para que se pueda montar y desmontar. Esto es lo que le interesa a Constant, el desarrollo del Homo Ludens y la idea colectiva de una sociedad que construye su espacio vital como obra de arte. Esto como alternativa al hombre práctico y funcional. Por ello, Nueva Babilonia está basada en el principio de desorientación. Estaría formada por elementos prefabricados que multiplicarían la variabilidad del espacio, produciendo una deliberada confusión espacial. Su estructura estaría en constante cambio en relación con los seres que la habitasen. En definitiva, Nueva Babilonia sería una excusa para vivir el espacio siempre novedosamente, algo que demandaría la experiencia atenta del presente y una revalorización de los cuerpos como agentes del cambio. Participación y experiencia integrados que apunta ya a las nuevas directrices del arte hacia el arte participativo y relacional, e incluso apunta a movimientos como la performance y el body art que demandan la participación del cuerpo y de la experiencia presente.